Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Arremetida terrorista contra oleoductos en el país. Ecopetrol reportó 5 atentados en los oleoductos de Caño Limón, Coveñas, en el departamento de Arauca. La petrolera, a través de su filial Cenit, activó un plan de contingencia para enfrentar la emergencia en la zona. Se tiene acompañamiento del Ejército Nacional. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Regresa a la normalidad tras un conato de crisis en los aeropuertos del país por una posible escasez de combustible para aviones. Aerolíneas y autoridades anunciaron normalidad en las operaciones aéreas en el país, luego de que distribuidores de combustible para aviación informaran que existe el suministro necesario para operar. Los vuelos cancelados para mañana martes se reactivarán para que los pasajeros no se vean afectados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La reactivación de la economía ya empezó, según la Superintendencia de Sociedades. El superintendente Billy Escobar afirmó que varias empresas reconocidas de distintos sectores económicos que estaban en proceso de insolvencia se están recuperando. Según el funcionario, ya hay acuerdos de pago y planes de rescate que impiden las liquidaciones de varias compañías. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rector del Colegio Nacional Electoral de Venezuela reconoce que hubo falta de transparencia y veracidad en los resultados de las elecciones. Diosdado Cabello anuncia destitución del rector del Consejo Electoral y piden procesarlo por crímenes morales. Candidato Edmundo González no se presenta a citación de la Fiscalía venezolana. Denuncia falta de garantías. María Corina Machado convoca a una gran marcha en Venezuela y el resto del mundo para este miércoles. Rusia lanza uno de los peores bombardeos de la guerra contra Ucrania. Astronautas seguirán varados en el espacio al menos por 6 meses más, anuncia la NASA. Trump renunciaría a debate con Kamala Harris. Dice que la cadena que lo transmite está sesgada. Ataque terrorista en Pakistán. Grupo armado realiza ejecución masiva de civiles en una carretera. Crean planta súper descontaminante. Juan Carlos del Pino, uno de los 5 principales rectores del Centro Nacional Electoral de Venezuela, que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales, denunció irregularidades y la falta de transparencia en los resultados de los comicios del 28 de julio. A 3 días de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, por medio de un comunicado en su cuenta X, el rector principal del Centro Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, expuso las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral y la falta de transparencia que este tuvo. Tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en estos centros de votación. Asimismo, confirmó que dicha demora de la entrega de los resultados fue justificada con un hackeo. Según protocolos, la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese periodo que la transmisión fue interrumpida y dicha interrupción fue justificada por un presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada. Por estas irregularidades no asistió a la oposición de Nicolás Maduro. El 29 de julio decliné la invitación del presidente del Consejo Nacional Electoral para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso. Por su parte, Diosdado Cabello anunció que destituirá al rector del Centro Nacional Electoral. Abandonó el cargo, pues. Y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y en la ley. La Fiscalía de Venezuela citó por segunda vez al abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a comparecer ante la institución como parte de una investigación por supuesta conspiración. Esto luego de que el opositor no acudiera a la citación tras denunciar falta de garantías.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia nuevamente fue citado por la Fiscalía para comparecer como parte de una investigación por presunta conspiración y otros delitos. Esto luego de que el opositor no asistiera a declarar hoy al considerar que la citación carece de garantías de independencia y del debido proceso. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Según varios observadores, la citación era una excusa para detener a González, puesto que varios vehículos del SEBIN, la inteligencia militar chavista, fueron vistos alrededor del edificio en el que debía ingresar el opositor. Y la líder opositora María Corina Machado convocó al pueblo venezolano a salir a las calles a marchar este 28 de agosto, al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales. Con el numeral Acta Mata Sentencia, la líder opositora María Corina Machado, por medio de su cuenta X, citó para este miércoles 28 de agosto al pueblo venezolano a salir a las calles. A un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola. No presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE fraudulento. Machado agregó que el mundo va a ver que los venezolanos están unidos y que no hay vuelta atrás, porque la calle es el nuevo hogar de la gente inteligente, resiliente, irreverente y consciente. El Congreso de los Estados Unidos envió una carta al Comité Noruego en apoyo a la nominación de la líder opositora, la venezolana María Corina Machado, al Premio Nobel de Paz. En la misiva destaca el coraje y la dedicación de Machado en su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, enfrentándose al régimen opresivo de Chávez y Maduro. También subraya su papel fundamental en la movilización nacional e internacional para lograr una resolución pacífica a la crisis electoral venezolana, así como su defensa incansable por elecciones libres y justas. El Congreso reconoce los grandes riesgos personales que ha asumido la líder opositora, incluidos atentados contra su vida y el impacto positivo de su liderazgo en el país y el mundo. En otros hechos, Kiev sufrió uno de los ataques aéreos más intensos de los últimos meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que al menos 5 personas perdieron la vida en estos bombardeos. Ucrania está nuevamente bajo ataques. Rusia anunció un ataque aéreo masivo contra su enemigo. Más de 100 misiles y 100 drones alcanzaron 15 regiones del país. Kiev, la capital ucraniana, no fue la excepción de los ataques, por lo que los habitantes tuvieron que buscar refugio en las estaciones del metro mientras piden represalias. Según el presidente Volodymyr Zelensky, se trata de uno de los mayores ataques contra su país en los últimos meses. Був один з найбільших ударів, комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Estos ataques rusos fueron lanzados en particular contra la infraestructura energética ucraniana, estrategia que según Kiev tiene como objetivo privar a los ucranianos de electricidad y calefacción durante el próximo invierno. La NASA aplazó el retorno de los astronautas varados en el espacio hasta febrero de 2025. 2, 1, ignition. La historia de los astronautas varados en el espacio continúa, pero no con buenas noticias para Boeing. La NASA ha decidido que sus astronautas que viajaron en la fallida cápsula Starliner regresen a la Tierra, pero a bordo de una fabricada por SpaceX, el competidor del gigante aeronáutico estadounidense. La misión estaba prevista para regresar a mediados de agosto y luego fue aplazado para finales de septiembre, pero terminará con el retorno de los astronautas hasta febrero del próximo año.
NASA has decided that Butch and Sonny will return with Crew 9 next February, and that Starliner will return uncrewed. Eso significa que los astronautas de Boeing, que debían estar 8 días en el espacio, van a terminar estando 8 meses fuera de la Tierra. Esta nave fue el primer intento de Boeing para enviar una misión tripulada al espacio después de obtener contratos millonarios de la NASA para transportar a sus funcionarios. El candidato republicano a la Casa Blanca, el magnate Donald Trump, admitió que está reconsiderando su participación en el debate contra la candidata demócrata Kamala Harris el 10 de septiembre, puesto que, según él, la cadena ABC News es hostil hacia los republicanos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, sugirió que podría retirarse del debate programado por la cadena ABC News con la vicepresidenta Kamala Harris el 10 de septiembre, al considerar que el medio es hostil hacia los republicanos. Esto luego de que la cadena televisiva entrevistara al senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, quien según Trump tuvo un trato antipático por parte del medio. Entre tanto, la campaña de la demócrata Kamala Harris sigue dispuesta a participar en el debate, en el cual no quiere que se silencie el micrófono del candidato que no tenga el uso de la palabra, una de las reglas que se acordó para el debate de CNN del pasado 27 de junio entre Trump y el presidente Joe Biden, una regla para evitar las constantes interrupciones del republicano. En Pakistán se registró un nuevo ataque terrorista coordinado que dejó más de 70 civiles y militares muertos. Al menos 73 personas murieron en las últimas 24 horas en Pakistán, en una jornada trágica marcada por varios ataques insurgentes contra civiles y contra las fuerzas de seguridad, especialmente en la provincia sureña de Baluchistán, una región conflictiva que ha vivido un repunte de la violencia en los últimos años. Hasta el momento ningún grupo insurgente ha reivindicado la autoría del ataque, aunque es similar a otros registrados en la misma provincia durante el último año, realizados por el Ejército de Liberación de la zona. Los ataques fueron los más generalizados por parte de militantes étnicos que luchan desde hace décadas en una insurgencia para lograr un grupo político de la provincia suroccidental rica en recursos, hogar de importantes proyectos liderados por China, como un puerto y una mina de oro y cobre. La Organización de Naciones Unidas paralizó las operaciones de sus agencias en Gaza tras la orden de evacuar sus instalaciones en Deir el-Balah, en el centro de la franja, por parte del ejército israelí, lugar de donde más de 250.000 civiles han tenido que huir para mantenerse a salvo de los constantes bombardeos israelíes. Israel informó que sus fuerzas planean actuar contra el grupo militante Hamas. En los últimos días, el ejército ha emitido varias órdenes de evacuación en toda Gaza, la mayor cantidad desde el inicio de la guerra, que ya cumple 10 meses. En Brasil, el gobierno de Sao Paulo declaró estado de emergencia ante la expansión de varios incendios. Las 45 ciudades del estado se han visto afectadas por la propagación de las llamas. Según las autoridades, ya se autorizó el envío de decenas de aviones por parte del gobierno federal para contrarrestar los incendios que azotan dicha entidad territorial. En Sudán, al menos 60 personas perdieron la vida tras el colapso de una represa. De acuerdo con un reporte de las autoridades, estas personas murieron ahogadas y otra decena se encuentra desaparecida luego de que el agua arrasara con al menos 20 aldeas. Por su parte, el consejero del gobernador del estado oriental del Mar Rojo indicó que se requieren helicópteros para evacuar a los afectados, al tiempo que señaló que decenas de personas subieron a los montes cercanos para escapar de las inundaciones, pero que corren el riesgo de ser mordidos por serpientes o picados por escorpiones. En Francia fue presentada una planta hecha con bioingeniería, capaz de purificar el aire. Bioingenieros franceses convirtieron una alternativa viva en un purificador de aire diseñado para eliminar del hogar esos vapores tóxicos conocidos como compuestos orgánicos volátiles. Se trata de la Neo-PX, una planta que puede ser 30 veces más eficiente en la purificación del aire que un árbol de interior normal.
Con aproximadamente 40 centímetros de altura, el sistema se basa en una planta supercargada con miles de millones de bacterias purificadoras del aire patentadas llamadas Power Drops, las cuales son una forma natural de eliminar algunos de los contaminantes del aire interior más dañinos. La materia beige que acompaña a la planta está hecha de poliéster termoplástico y tiene un diseño discreto que combina fácilmente con una variedad de estilos de interior. Entrevista CMI. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. La situación económica actual de Colombia nos obliga a preguntarnos qué está pasando con las empresas en el país, que recordemos es el principal motor de economía y empleo de Colombia. Por eso nos acompaña a esta hora el superintendente de sociedades, Billy Escobar. Superintendente, buenas noches y bienvenido. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación que me va a permitir por esta vía hablar con el país, por supuesto. Así es, superintendente. Mire, ante la situación económica que hay en Colombia, muchas personas están hablando de tal vez cierre de empresas, dificultades que tienen algunas, varias solicitudes ante la Superintendencia de Sociedades. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántas empresas han solicitado salir del mercado en Colombia? Bueno, la realidad es que estamos dentro del margen normal de los procesos de insolvencia que se suelen tramitar en la superintendencia. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, digamos que si hay una reacción y es lo propio después de la pandemia. Estaba claro que el efecto de la pandemia iba a tener unos años y ahora estamos en la época del rezago. En lo que se denomina insolvencia, que son todos los procesos que nosotros manejamos en la delegatura correspondiente, estamos hablando de una cifra aproximada de 4.100 procesos. Sí. Pero de esos 4.100 procesos, la gran mayoría son procesos que están en el camino de los acuerdos, que es lo que se denomina la reorganización. Entonces estamos en la etapa del salvamento de las empresas y somos optimistas porque el comportamiento nos ha demostrado que en 95% de los casos esos acuerdos se cumplen por parte de los empresarios. Expliquémosle a las audiencias, o explíquele mejor a las audiencias, superintendente, qué significa insolvencia, porque para muchos pareciera que es el fin de una empresa. Claro. Es que la palabra asusta y por eso nosotros hemos querido elaborar una propuesta de proyecto de ley, llamarla de salvamento empresarial. Eso es la insolvencia. Y dentro de la insolvencia están los procesos de reorganización y los de liquidación en aquellos casos en que no se puede reorganizar. Sí. ¿Y en qué consiste el proceso de insolvencia? Básicamente es un diálogo de reorganización, básicamente es un diálogo entre acreedores y la empresa. Un diálogo que permita que esas dificultades de la empresa se arreglen entre unos y otros para salvar la empresa, pero también salvar muchas empresas que dependen de ella y salvar el empleo. Entonces, ¿qué es la reorganización? Un diálogo entre acreedores. Es decir, cerca de 4.000 empresas, 4.100 están en proceso de insolvencia. Sí. ¿Cerca de 4.000 empresas podrían salvarse y continuar en el mercado colombiano? Sí, claro, esa es la idea. La idea es que de esas empresas la gran mayoría se salven y se salve el empleo, y esa es la apuesta del gobierno nacional. ¿Cuáles son las causas, superintendente, por las que una empresa llega a este tipo de proceso ante la Superintendencia de Sociedades, que los lleva a decir, no aguanto más? Bueno, en estos tiempos, pues la básica, que es, o sea, la común, que son los efectos de la pandemia. Sí. Pero también hay variables que son frecuentes en el mundo de hoy, como por ejemplo el precio del dólar, como por ejemplo las tasas de interés, como por ejemplo las condiciones del mercado global. Ahorita vemos el efecto positivo de la situación en el Brasil con el café, por ejemplo, que nos ha beneficiado a nosotros, o el precio del petróleo. Son algunos ejemplos de lo que suele afectar a las empresas comúnmente. Y ahí me sirve también para hacer una reflexión. Si la mayoría de los casos en que las empresas entran en dificultades por razones económicas, lo peor sería que nosotros tuviéramos una visión legalista del tema. Sí. Y nosotros hemos dejado esa visión legalista del tema y lo que hemos hecho es realizar actividades de prevención en todas las regiones del país, llegar a todas las regiones del país, a dialogar con todos los empresarios del país y a llevarle a las regiones del país
instituciones que les podían ayudar, como Fiducoldes, Bancoldes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o sea, todo un sinnúmero de entidades del Estado para que los acompañen. Y por supuesto, organismos internacionales y nacionales de inversión, fondos de inversión. Entonces estamos haciendo diálogos al margen de los procesos, estamos estableciendo diálogos para llevarle a los empresarios todo ese mundo de oportunidades que permitan que ya dentro del proceso de organización se llegue más fácil con un acuerdo y con inversores que salven esas empresas, porque ahí es donde está la mayor dificultad que nosotros encontramos. Superintendente, en medio de los diálogos para la reactivación económica que se han dado en varios escenarios del país, se hablaba de focalizar la reactivación también con territorios o con la territorialización. ¿Hay unos territorios que les preocupe más y por eso los priorizan en materia de empresas que se estén de pronto en procesos de insolvencia o que soliciten liquidación o que no le estén dando un buen manejo a su economía? Bueno, por lo general no es porque le den un mal manejo de la economía, pero sí porque hay condiciones sociales que los han afectado más. Sí. Por ejemplo, la migración o los conflictos sociales, como las fronteras, como el Valle en su momento. Por ejemplo, Cali. Cali tuvo una dificultad enorme. Por eso nosotros, la primera feria que hicimos fuera de Bogotá fue en Cali. Sí. Una feria maravillosa. Otra hicimos en Pasto. En Pasto hicimos una feria y sucedió algo curioso. Era una feria para las empresas en dificultad y empezaron a llegar empresas de toda naturaleza, incluso empresarios que no estaban en insolvencia, y ya hoy en día se institucionalizó una feria del departamento como no tiene precedentes, y ya vamos para la tercera feria que hemos realizado allí y vamos a seguirlo haciendo en todas las regiones del país. Cúcuta era un motor muy importante, o es un motor muy importante para Colombia y para el país vecino en materia de comercio. ¿Cómo está Cúcuta? Bueno, en Cúcuta, yo creo que el tema de Cúcuta se ha dinamizado incluso por la apuesta del gobierno de abrir ese diálogo en la frontera. De hecho, también nosotros, ahí no había oficina de la superintendencia, se había cerrado hace un tiempo. Nosotros abrimos ya una oficina de la superintendencia ya hace más de un año porque hemos visto la reactivación y tenemos los ojos puestos en Cúcuta y en la frontera porque sabemos que también puede ser un polo de desarrollo muy importante para nuestro país. Departamentos como Antioquia y Córdoba, que están muy cerca del Darién, ¿cuál es el panorama? Bueno, también hay un fenómeno de migración bien complejo. Incluso ahí hay otro tema que es el tema de la minería. Antioquia es muy fuerte en el tema minero y ahí digamos que hay una acción cultural de prevención, de acompañamiento, de orientación, con miras a que esas empresas se legalicen, se formalicen, se unan a la legalidad, porque entre otras cosas otra apuesta que tenemos desde el gobierno y en la superintendencia en la parte del papel que nos corresponde es el de la sostenibilidad. Recientemente expedimos toda una normativa sobre sostenibilidad para que las empresas le apuesten a la sostenibilidad y que presenten dentro de sus estados financieros de cada año un reporte de sostenibilidad, porque eso es rendición de cuentas y por supuesto eso también tiene una tasa de retorno muy importante para las empresas. Cuando se habla de empresas se creería que ya se habla desde la legalidad, pero muchas personas pueden montar empresa sin necesidad de legalizarla. ¿Ustedes tienen un panorama de cuánto es el porcentaje de empresas no legales en el país? Bueno, lo primero que hay que decir es que también esa es una apuesta del gobierno nacional, que está ligada al tema del trabajo informal. Y nosotros calculamos que, digamos que por lo menos un 30% de esa empresariado es informal, no lo llamemos ilegal. Y ahí nosotros pues estamos dándole la mano para orientarlos, entre otras cosas porque formalizarse da sostenibilidad a las empresas. O sea, hay que educarlos para saber que si quieren tener unas empresas perdurables en el tiempo. Entonces, la otra gran labor que hemos adelantado de la superintendencia es que, habida cuenta del conocimiento que nosotros tenemos como órgano rector del empresariado del país, nos hemos dedicado a capacitarlos. La herramienta virtual de nosotros tiene un sinnúmero de información en un lenguaje fácil para que ese empresario pueda construir una empresa, pueda hacerla viable, sostenible y sepa cuáles son los compromisos de orden legal, de orden financiero que debe tener para que la empresa funcione bien. Superintendente, hablamos de los procesos de insolvencia, ya explicamos que son más como un proceso de salvamento que se podría registrar.
Pero hablemos de la liquidación. ¿Cuántas empresas han solicitado liquidarse? Bueno, solicitado y que ya pasaron, que no se salvaron, sí. o sea, que no hubo acuerdo entre acreedores con la empresa y que desafortunadamente, ahí estamos hablando más o menos de 1.100 empresas. ¿1.100 empresas en qué periodo? 1.100 empresas en el histórico. Las cifras que estamos hablando es del histórico, porque también es importante que el país sepa que no estamos hablando de la coyuntura de un gobierno o de este gobierno, aquí estamos hablando de un periodo de más de 10 años. 1.100 empresas que no lograron llegar a un acuerdo, ¿por qué situaciones en específico? Yo creo, bueno, algunos casos por malas administraciones, porque también hay que decirlo, empresarios que no han manejado bien. En otros casos por conflictos de socios y con bastante frecuencia con conflictos de socios que son familiares, peleas familiares. Y lo otro por la gran mayoría, para ser justos, por razones exógenas, por razones de la economía mundial o de razones coyunturales como las que comenté hace un rato, que hacen que la empresa no sea viable. Sí, superintendente, cuando yo le preguntaba si no sabía hacer buen uso o buen manejo de su economía, me refería específicamente a eso que usted trata ahorita, en temas de conflicto, en temas familiares en muchas ocasiones, porque varias empresas son familiares. En el país, ¿cómo está la cultura de manejo empresarial? Es decir, las personas que montan emprendimientos que luego se convierten en empresas, ¿están preparados para manejar una empresa en el país? Bueno, digamos que lo primero que hay que decir es que la gran masa de las empresas del país que genera empleo es la pequeña y mediana empresa. Sí. Por eso nosotros hemos elaborado una herramienta para el Atlas de Insolvencia, que es el que le hace el seguimiento a esos procesos que nosotros llevamos mes a mes para establecer un diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico vemos factores culturales muy fuertes en donde la gente se pone a crear empresas o le apuesta a la creación de empresas sin estar bien informada. Y eso no es tan fácil, porque crear empresa tiene una serie de compromisos, tanto con el gobierno, por supuesto, de tributarios o fiscales o legales, como con los trabajadores, con el manejo comercial de las mismas. O sea, hay un conjunto de acciones que un empresario debe abordar, y por eso nosotros también hemos abordado una capacitación profunda a los empresarios. Por ejemplo, establecimos una cartilla jurídica, otra cartilla contable y financiera, son manuales en lenguajes sencillos, y también capacitaciones permanentes. En esas ferias las hacemos también en las regiones para que el empresario sepa qué es hacer empresa, porque sí se malogran muchas empresas. Y lo otro que hay que decir es que, si bien es cierto hay que preocuparse por crear empresas, yo creo que tenemos que estar todavía más preocupados porque sean sostenibles. Porque claro, crear una empresa, una sociedad anónima, hoy en día es muy fácil, se crea en media hora. El problema no es la creación, el problema es que sea sostenible y sea perdurable. ¿Qué bases debe tener una empresa para ser sostenible? Bueno, lo primero es saber los costos que implica crear una empresa, los costos que implica mantener una empresa y las obligaciones que ello contrae. Y por supuesto el aspecto legal, pero por sobre todo ello. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que tiene que pagarle al fisco, de lo que tiene que pagarle al municipio, de los derechos que tiene que pagar, como por ejemplo derechos de autor, los impuestos y el costo que significa un trabajador, porque el costo que significa un trabajador no es solamente el salario. Costo laboral. El costo laboral, que es el 50% de lo que es el salario mensual, o lo que se denomina el costo parafiscal, donde se congloba todo. Entonces la idea es que la persona tenga claro cuáles son las cifras, tenga claro cuáles son las obligaciones legales, y lo otro, tenga claro qué es ser socio, porque la gente a veces no sabe qué es ser socio, qué es ser administrador. Entonces tener por lo menos un principio de educación, y ese principio de educación es el que nosotros estamos invitando a los empresarios para que se orienten antes de abordar una apuesta empresarial, de educarse y entender también qué es comprometerse fiscalmente o financieramente, mejor,
porque pues por supuesto por lo general esas personas creativas que crean empresas se comprometen con los bancos o con los fondos de inversión o con la gente que les presta plata, y eso tiene un costo, y eso tiene un costo financiero que hay que saber calcular. Usted toca un punto muy importante, superintendente. Hay más de 1000 empresas que no lograron acuerdos y que pues, fueron a liquidación. ¿Qué pasa con las deudas de esas empresas? Deudas con el Estado, por el tema de impuestos, deudas con los trabajadores y también, ¿qué pasa con los trabajadores? Porque son empresas que no pueden volver y que el trabajador pues se queda sin un puesto de trabajo. Bueno, ahí por ejemplo también voy a hacer un comentario pequeño. Otra apuesta que nosotros hemos hecho y hemos descubierto, o no descubierto, hemos develado de manera más clara que incluso hay empresas que estando en proceso de liquidación se pueden salvar, pueden volver a reorganización, sí, como sucedió con Bioenergy o como sucedió con el Cúcuta Deportivo, que eran 2 empresas que estaban ya en liquidación y las logramos devolver. Eso es lo primero. Y lo segundo, si ya una empresa no tiene nada que hacer, pues lo que quedan son los bienes con los que tiene que responder, o sea, el patrimonio de la empresa. Si tiene bienes inmuebles, si tiene acciones, si tiene algunas inversiones, maquinaria que muchas veces desafortunadamente se vende como chatarra. Y también entonces parte del papel de nosotros es que no se deprecie lo que la empresa deja. Por ejemplo, cuando uno habla de chatarra, tratar de que no se vendan esa maquinaria como chatarra y se venda más bien como maquinaria, porque la diferencia en valores es enorme y el perjudicado es el trabajador, claro, o el acreedor. Entonces, por lo general, se responde con el patrimonio que quede para solventar esas obligaciones, que esa es ya la liquidación. El contexto es muy importante para que una empresa se ayude a que sea sostenible, además para que una empresa tenga claras las reglas de juego y haya una certidumbre económica o lo que se podría llamar el futuro de esa empresa. Hoy Colombia habla de una reactivación económica. ¿Qué tanto debería beneficiar esa reactivación económica a las 4.100 empresas que están en insolvencia? Es fundamental porque el factor primordial para que las empresas se salven es que existan recursos que les permitan dinamizarse. La mayoría de las empresas que están en dificultad no es por razones legales, es por razones económicas. Sí. Y ya estamos viendo las consecuencias de esa reactivación porque ha permitido llegar a acuerdos con sus acreedores. Entonces son muchas empresas como Buffalo Wings, como Don Gediondo, como Alberto Bo5, como Bioenergy, en fin, muchas empresas de todos los sectores de la economía que ya están llegando a acuerdos y se están salvando. Vamos a cambiar un poco de tema. Continuamos con esto de las empresas, pero hay algo que también se está viendo últimamente y es el tema de, no le quiero decir empresas irregulares, pero tienen una práctica bastante compleja. Usted en el reportaje con nuestro director hablaba de pirámides. Esas pirámides que creíamos no seguían, ¿continúan? O sea, ¿esa modalidad económica o empresarial continúa? Sí, yo le llamo a eso una enfermedad nacional y una enfermedad de incultura, que es la incultura del dinero fácil. Y desafortunadamente la vemos en todos los sectores de la sociedad. Entonces le ofrecen a la gente rentabilidades exorbitantes que en últimas son mentiras y en últimas la gente resulta perdiendo. Ahí nadie sale de ganador. ¿Qué tanto ha impactado el tema digital en la formación de pirámides? Pues ahí aprovecho la pregunta para decirte que las pirámides empezaron con una modalidad presencial, se han venido modernizando, se han venido diversificando y ahora ya estamos en la virtualidad. Entonces ahí ya se diluye de peor manera la responsabilidad y el que nosotros podamos llegar hacia ellos, pero sin embargo estamos ya en la etapa de capacitarnos y de fortalecernos para perseguirlos ahí también, porque ya hay muchas formas de captación en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector de la construcción. Se han diversificado y ahora pues estamos en este nuevo escenario. ¿Pero las pirámides son ilegales? ¿Son un crimen? La captación ilegal es un delito, claro, y es un delito penal que la pena va de 10 a 20 años por parte del captador, claro que sí. ¿Y cuántas pirámides ustedes tienen identificadas hoy? Bueno, pirámides identificadas, nosotros tenemos más de 600 pirámides identificadas, sí, y tenemos
alrededor de 140 en investigación, pero el problema, digamos que el problema peor es que esas son las que tenemos confesadas, investigadas, quebradas, pero existen muchísimas más en el país. Hay una proliferación de pirámides porque eso es una cultura y uno las ve cuando se quiebran. Mientras tanto son empresas silenciosas. Es más, incluso entre familias hay gente que le apuesta a la pirámide, pero no le cuenta el esposo, no le cuenta a la esposa o al revés. Pero solo cuando se quiebran es que entre familias se dan cuenta que alguien le apostó mal a esa cultura. Es decir, nos damos cuenta es por las denuncias de las personas que entregan su dinero. Desaparece la persona y por lo general le ofrecen proyectos, ser parte de proyectos. Por ejemplo, una empresa de la construcción. Usted es parte de esa empresa, invierta acá. Cuando van a ver, no existe esa empresa. O rentabilidades en el sector ganadero que cualquier persona que esté en el mundo de la ganadería sabe que no dan esas rentabilidades. Entonces el problema es de informarse también. Sí. Por eso nosotros tenemos una estrategia que se llama Infórmate y cuida tu dinero. Y por eso también nosotros hemos hecho alianzas con la Superintendencia Financiera, con la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Fiscalía General de la Nación, con un sinnúmero de instituciones para que de manera conjunta nosotros podamos perseguir y prevenir el que eso se suceda y por supuesto una labor muy fuerte de capacitación porque insisto el tema es un tema cultural, no han entendido. Sí, superintendente, cuando usted dice esas son pirámides identificadas, confesadas, que son más de 600, ¿cuántas estiman ustedes hay en el país? Yo creo que deben haber por lo menos 20.000. ¿20.000? Sí, por lo menos. O sea, hay 20.000... Empresitas. Eso iba a decir, sí, empresas... que se dedican a eso. Que se están dedicando porque a eso también, a la gente. Yo también lo he denominado un deporte nacional. Así como nos gusta el fútbol, nos gusta la apuesta. Y ahí hacernos ricos rápido. ¿Cuánto dinero pueden estar captando esas personas? Pues fíjate que desde más o menos en un periodo de 10 o 12 años se han captado más o menos 400.000 millones de pesos. Ok. O mejor, no, estoy diciendo mal, 4 billones de pesos, o sea, millones de millones. Y recuperado 1 billón, o sea que se han perdido 3 billones de pesos. O sea, 3 billones de pesos que ustedes en este momento no saben dónde están, o nadie sabe. Y ya se perdieron, sí. Y recuperado 1 billón. ¿Y qué procede ahí, superintendente? O sea, 3 billones que se perdieron, pero con las denuncias y eso no se puede... No, es recuperar bienes, pero pues lo que se ha recuperado es el billón. Pero de ahí para allá, el resto es que no se pudo recuperar. De una de las pirámides más reconocidas, sabrá usted que le hablo de los Murcia. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué se ha recuperado? En ellos, ahí estamos hablando más o menos de 2 billones de pesos. De 2 billones de pesos. De los 3 perdidos, solo esa se llevó 2 billones de pesos. Ahí empezó, digamos que empezó el boom, ¿no?, de ese negocio. Irónicamente, la gente no aprendió, se perdió esa gran cantidad de dinero ahí y sin embargo siguieron apostándole a ese dinero fácil, llamo yo. ¿Ahí qué ha pasado? Ahí se logró recuperar una suma considerable de dinero e incluso devolver recursos, pero no en la cantidad de lo que ha invertido la gente. Ahí son más de 260.000 afectados. Y ahí, en ese proceso, que lleva más de 14 años, ahí quedan 2 bienes en la autopista norte de Bogotá. Sí, todavía hay uno... Y ahí hay una discusión que está por definirse relacionada con la titularidad de esos bienes y con los dineros que tienen que ver con esos bienes. Para que ustedes se lleven una idea, la discusión entre si valen 23.000 millones de pesos o si valen 140.000 millones de pesos, y depende de lo que se recupere ahí, se podrá repartir entre los damnificados, y los damnificados pueden ser hoy en día más o menos 120.000 personas. O sea que tampoco es que haya mucho por repartir a esos damnificados que quedan de DMG. Pero así como DMG, tal vez hay empresas de esta categoría como pirámides que funcionen hoy en vías digitales con esa magnitud, con ese reconocimiento. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Sumadas todas, sí, yo sí creo. Sumadas todas, porque la dimensión de lo que recaudan es tan atractivo en el discurso
que puede llegar, si sumamos todas, a ese billón de pesos. Pero Supersociedades está tal vez en conjunto con autoridades para identificar estas empresas. ¿Qué están haciendo? Claro, permanentemente. Tenemos más de 160 investigaciones ahora. Este año identificamos 10, ya llevamos 10 pirámides identificadas solo de este año. Sí. Y permanentemente estamos en esa labor y estamos visitando todas las regiones del país, porque el tema es bien complejo y la gente se ilusiona desafortunadamente, pero eso lo que genera es un conflicto social. Hay ciudades a donde nosotros vamos y tenemos problemas de seguridad complicadísimos, sí, porque irónicamente hay municipios muy pobres donde la gente le gusta apostar así, ¿no?, su plata. Y cuando uno va a investigar, la comunidad se molesta. También hemos encontrado eso, en donde hay una actitud en que no entienden que nosotros estamos es para defenderlos. Entonces también el mensaje es que las comunidades entiendan que estamos es para protegerlos y para prevenir. Pero entre otras cosas, ellos no están dentro del sistema financiero, la persona tiene que consultar. Entonces cuando pierden el dinero pretenden que el Estado les garantice esas obligaciones que adquirieron de manera oscura, por decirlo menos. Es decir, uno de los mensajes o recomendaciones que se le da a las personas es revisar si estas empresas son legales, si están en el sistema financiero, si están en el sistema de impuestos del país, si tienen un registro. Claro, claro. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema financiero, pues tienen que estar vigilados por la Superintendencia Financiera. Sí. Y fácilmente uno puede consultar en la página. Y lo más elemental, cuando uno le ofrecen una tasa de interés del 10% mensual o del 20% mensual, pues le están diciendo mentiras. Así de sencillo, no necesita ir a consultar a ningún lado. Superintendente, muchas gracias. Tocamos varios temas y le agradezco estar aquí esta noche, claridades sobre las empresas del país y por supuesto sobre este tema tan problemático como son las pirámides. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes y nuevamente muchas gracias por permitirnos hablarles a todos los colombianos porque es necesario abrir ese diálogo. Superintendente, gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Arremetida terrorista en Arauca. 5 atentados a oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario. Aerolíneas normalizan operación aérea. Suministro de combustibles para aviones está garantizado. Sin efecto circular de la aeronáutica que permitía cancelación y cambio de vuelos. Procuraduría pide explicaciones por supuesta escasez de combustibles para aviones. Planeación Nacional denuncia pérdida de 12 billones de pesos de regalías. Tribunal del Atlántico ordena modificar fórmula de cálculo de tarifas de energía. No somos corruptos. Respuesta de empresa de servicios públicos al presidente Petro. Viaducto en la vía ya no cumple con normas técnicas, dice Invías. Se agudiza crisis en atención a salud a docentes. La reactivación económica ya arrancó, asegura Superintendencia de Sociedades. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Una arremetida terrorista contra los oleoductos se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca. 5 atentados se reportaron contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario. Ecopetrol activó un plan de contingencia para reparar los daños. En imágenes quedó registrado uno de los 5 atentados que se presentó este lunes en los oleoductos de Caño Limón Coveñas, operados por Cenit, filial del grupo Ecopetrol. De acuerdo con el reporte de la empresa, las afectaciones en el departamento de Arauca se registraron en las veredas El Consuelo, Islas de Bojaba y La Pava, en zona rural del municipio de Saravena. Mientras que los ataques al oleoducto Bicentenario se registraron en la vereda Palmarito de Fortul y la vereda Bajo Tumacay en el municipio de Tame. La petrolera activó el plan de emergencia y contingencia de los oleoductos tras la confirmación de estas 5 acciones en esta región del país. La compañía informó a los consejos de gestión de riesgo de desastres de estos municipios sobre la situación y las acciones de este plan de contingencia. El Ejército Nacional se encuentra en la zona para asegurar las áreas y garantizar la entrada del personal técnico que realizará las reparaciones. La compañía hace un llamado a la comunidad de los sectores para que se abstengan de acercarse a los lugares de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación a las que haya lugar.
Mañana las aerolíneas en Colombia normalizarán su operación luego de los traumatismos registrados por una aparente escasez de combustibles para las aeronaves. Luisa Fernández, buenas noches. Situación a esta hora en el principal aeropuerto del país, El Dorado de Bogotá. Buenas noches, así es, total normalidad a esta hora en el aeropuerto del Dorado. Incluso los vuelos que resultaron afectados durante este lunes 26 de agosto por el inconveniente con el combustible, pues ya se está reprogramando. Algunos han sido adelantados para evitar esas afectaciones a los usuarios. También los vuelos de mañana, anuncian algunas aerolíneas, se van a reprogramar de manera normal. Aunque la tarde de este lunes aerolíneas como LATAM anunciaban la cancelación de más de 30 vuelos para mañana, en las últimas horas a través de comunicados Avianca y LATAM anunciaron la normalización de operaciones desde este 27 de agosto. Las compañías aéreas fueron informadas por los distribuidores de combustible sobre la oferta suficiente de ese producto para las aeronaves. Ambas anunciaron la reubicación de pasajeros. Todos los pasajeros con vuelos afectados para el 27 de agosto ya se encuentran reacomodados en vuelos de itinerario de LATAM Airlines Colombia del mismo día. Este fue el panorama en el aeropuerto El Dorado durante este lunes. Aunque algunos vuelos fueron cancelados, no se generó mayor traumatismo. La Aeronáutica Civil también anunció la normal llegada de combustible a las terminales aéreas del país para, por supuesto, cumplir con el funcionamiento aéreo. Entre tanto, le enviaron un mensaje a los usuarios afectados durante este lunes. A través de un video, el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, anunció la normal llegada de combustible para aviación a las terminales aéreas del país, lo que lleva a la normalización también de las operaciones aéreas. El abastecimiento de combustible jet en el país no tiene afectación alguna. En consecuencia, hemos levantado la circular informativa que fue enviada a las aerolíneas de manera preventiva y que aplicaba a partir del próximo miércoles. Las aerolíneas nos han confirmado que su operación será la programada, de conformidad con la planificación que se realiza fundamentada en los itinerarios y que se ofrece a ustedes los viajeros. Envió un mensaje a los pasajeros afectados por posibles cancelaciones. Si durante el transcurso del día lunes o el martes se vio afectado por una cancelación que cambiara su intención de vuelo, los canales de atención están abiertos para recibir sus PQRSD, los cuales serán tramitadas hacia la autoridad competente o resueltas por la entidad. Ante la nueva situación, la Aerocivil dejó sin efecto la circular emitida el fin de semana con la que se le permitía a las aerolíneas cambiar sus itinerarios. Tras el inconveniente presentado con el combustible especial para aviación, en algunas ciudades sí se generaron mayores afectaciones. El traumatismo para los viajeros en la ruta Cúcuta-Bogotá ha sido progresivo. El día anterior Avianca suspendió 3 vuelos que equivale al 50% de la operación entre ambas ciudades. El inconveniente más grande es para los pasajeros que tenían conexiones internacionales programadas con otras aerolíneas. Nos dice Avianca que suspendieron los vuelos por un tema de infraestructura que no sabemos de cuál es. Suspendieron los vuelos. En mi caso yo voy de aquí a Medellín, Panamá, Nueva York y estoy pues a la deriva porque no sé qué va a suceder con mi vuelo. Me dicen que para mañana me lo reasignaron para el día de mañana, pero es que resulta que yo salgo hoy en la noche para Nueva York. ¿Cómo pierdo yo mi pasaje de allá? La incertidumbre aumenta cuando los viajeros no encuentran una respuesta de la empresa frente a esta crisis. La cancelación de vuelos provenientes de Antioquia, norte de Santander y Arauca por falta de combustible no solo generó afectación a viajeros, la economía de la región también se vio impactada. No, las aerolíneas no responden, llamamos a los números y no nos dan ninguna respuesta, solamente que espere. Cuando le contestan a uno, cuando no hay ninguna respuesta de ellos. Y aunque las empresas proveedoras del combustible en la región aseguran hay suficiente para abastecer las aeronaves que arriben a los aeropuertos de Bucaramanga y Barranca Bermeja, la escasez de en otras regiones impide que lleguen los vuelos. En el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, 8 vuelos, 4 saliendo y 4 entrando, fueron cancelados desde las ciudades de Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga, según la terminal aérea por la disponibilidad del combustible a nivel nacional.
Pasajeros denunciaron en Noticentro 1 CMI que otros vuelos fueron reprogramados sin previo aviso con hasta 15 horas de diferencia. Desafortunadamente teníamos el vuelo por las 4 de la tarde, conexión Bogotá-Sao Paulo, y lo pasaron para las 7 de la mañana del día de mañana. Y pregunto que si nos van a responder por hotel, alimentación, y dicen que tengo que solucionar en Bogotá después de que salgo a la deriva, no sé entonces qué me va a tocar. Pasajeros afectados pidieron a las aerolíneas que se cumpla la orden del gobierno que exigió notificar con hasta 24 horas de anticipación una eventual cancelación. Es la información desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, que a esta hora opera con normalidad. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Y a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro solicitó que se investigue la responsabilidad por la aparente escasez de combustible para aviones. A través de 3 puntos, el presidente aseguró que no hay razones para un desabastecimiento en combustible y solicitó se investigue a Terpel. Con las superintendencias investigamos a fondo por qué Terpel, recibiendo la gasolina suficiente, no ha entregado los pedidos de las aerolíneas de manera conforme. Reiteró que la falla eléctrica presentada en la refinería de Cartagena no es responsable de la contingencia y denunció que el fusible principal no funciona debido a un mal diseño. El arreglo de este fusible vale $35 millones y nos ocasionó una pérdida en el último apagón de $80 millones. El presidente cuestionó las fallas y el por qué la refinería fue recibida con malos diseños. Asimismo, extendió un mensaje a Ecopetrol. He pedido al presidente de Ecopetrol actuar incluso penalmente con los responsables de esta situación. El gobierno ha reiterado que se cuenta con las reservas y el combustible para garantizar el transporte aéreo en el país. En su último reporte, el Gobierno Nacional notificó completa normalidad en las operaciones aéreas y garantizó la disponibilidad de combustible para todas las aerolíneas. El ministro de Minas aseguró que las medidas anunciadas en rueda de prensa en la mañana de este lunes siguen vigentes. Mantendremos el monitoreo, el PMU de combustibles de aviación, las sesiones de trabajo que hemos adelantado durante todos estos días, la supervisión, y ratificamos con la comunicación recibida del principal comercializador de combustible de aviación que la situación es de normalidad en el país para la aeronavegación. Por su parte, Ecopetrol agregó que la demanda de combustible viene en aumento por el auge en el turismo, pasando de 35.000 a 37.000 barriles durante los 2 últimos meses y proyectando un crecimiento de 37.000 a 41.000 barriles para septiembre y octubre, por lo que es necesaria la importación. Y se acordó justo un día antes de la contingencia en la refinería de Cartagena con los mayoristas la importación entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre próximos de 100.000 barriles adicionales de Jetta 1. El gobierno espera llegar al 100% de la producción de combustible para el 1 de septiembre y reitera que con las reservas y la actual producción no habrá desabastecimiento en el país. El presidente de la Unión Sindical Obrera, César Loaiza, exige información sobre la situación en la refinería de Cartagena, donde se originó el presunto desabastecimiento de combustible para la aviación. Tras la situación generada por la escasez de combustible de aviación desde Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera pidió explicaciones a la compañía de lo que está pasando en materia operativa al interior de la refinería de Cartagena. Es de anotar que el cargue de crudo para la producción es de 99.000 barriles de diésel, 38.000 para gasolina y para el caso de jet, unos 13.000 barriles. Se pide claridad para alejar las dudas de suministro. Le solicitamos a Ecopetrol claridad en la causa raíz que generó este incidente operacional que no se debe volver a presentar bajo ninguna circunstancia. El directivo de la USO explicó los posibles problemas de operación. La parálisis de 5 días de la refinería de Cartagena estuvo motivada por fallas en los sistemas de los turbogeneradores que garantizan el suministro eléctrico a las diferentes plantas. Finalmente pide a la compañía gestión a la hora de enfrentar este tipo de contingencias. Alrededor de 350 agencias de viajes que expiden tiquetes aéreos resultaron afectadas por las cancelaciones y aplazamientos de vuelos registrados en gran parte del día. Ante cancelaciones y aplazamientos de vuelos por los problemas de abastecimiento de combustible de aviones, las agencias de viajes formularon las siguientes recomendaciones a los pasajeros. Consulten con su agencia de viajes, que verifiquen con ellos para que le cuenten si su vuelo tiene alguna afectación o no durante estos días y sus paquetes turísticos. ¿Qué porcentaje de los tiquetes aéreos se comercializan a través de agencias?
Hoy en día la comercialización está a través de las agencias de viajes en un 45%, se hace la comercialización de los tiquetes aéreos. El tema corporativo lo hace 100% la agencia de viaje. El impasse relacionado con el combustible de avión llega en un momento en que ANATO reportaba crecimiento en ventas semestrales del 11% en paquetes turísticos. Y la Procuraduría inició vigilancia y pidió explicaciones al gobierno por el desabastecimiento de combustibles para el transporte aéreo en el país. En carta enviada a los Ministerios de Energía y Transporte, a Ecopetrol, a Reficar y a la Aeronáutica Civil y a las Superintendencias de Industria, Comercio y Transporte, la Procuraduría pidió explicaciones sobre la actual situación por la escasez de combustible para el transporte aéreo en el país. El procurador delegado Gustavo Guerrero les dio plazo de 4 días para explicar las causas de la falla eléctrica en la refinería de Cartagena el pasado 16 de agosto, además de informar cuáles fueron las decisiones tomadas por el Comité de Crisis de Ecopetrol tan pronto ocurrió la contingencia y por qué razón no fue previsto el riesgo de desabastecimiento para tomar las medidas de mitigación inmediatas. La Procuraduría también les pide informar si cuentan con un plan de acción o protocolo para garantizar el suministro de combustible. El director de Planeación Nacional, Alexander López, alertó por la posible pérdida de 12 billones de pesos de recursos de regalías. Hacia adelante. El director de Planeación Nacional le solicitó a los entes de control investigar el destino de más de 12 billones de pesos que están en riesgo de perderse en proyectos irregulares aprobados con recursos de las regalías. De estos 6.631 proyectos que están supuestamente en ejecución, 2.094 proyectos no cumplieron con las obligaciones contractuales por valor de 12 billones de pesos. ¿Sí? Entonces el presidente informó la semana pasada que los recursos que se habían perdido eran por valor de 9.1 billones. Nosotros hicimos el ajuste este fin de semana y los recursos que efectivamente hoy están prácticamente perdidos, el valor llega a los 12 billones de pesos. Los proyectos vigilados corresponden al periodo 2017-2024. En ese periodo de tiempo, 2017-2024, en 7 años, se han aprobado 19.393 proyectos por valor de 68.5 billones de pesos. El 12% de los proyectos fueron aprobados por el OCATPAS. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Ministerio de Minas y a la Comisión de Regulación de Energía modificar la fórmula para calcular las tarifas de energía. El fallo ordena a la CREC convocar a una reunión de urgencia en Barranquilla para que en los próximos 10 días estudie en esta capital el impacto económico y social de las altas tarifas en la región. Igualmente, debe citar 5 días después a autoridades y entes de control. Luego, tiene finalmente otros 10 días para expedir una resolución que establezca el nuevo régimen tarifario. Y de estas 2 audiencias sale una tercera orden judicial que dice que con base a todo lo analizado debe expedirse una resolución que modifique las tarifas, la fórmula que regula las tarifas de energía para esta región. Son unos 25 días hábiles los que el tribunal da a la CREC y al Ministerio de Minas para hacer la modificación del régimen tarifario. Es un orden judicial y esto no puede extenderse mucho tiempo, es decir que aquí creemos que hay una verdadera salida, una luz de esperanza. Hoy, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos había requerido voluntad política al gobierno nacional para que tuviera una actuación rápida con respecto a las altas tarifas de energía en el Caribe. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, criticó al gobierno por lo que llamó falta de acción para bajar las tarifas de la energía. En respuesta a la alocución que hizo el presidente Gustavo Petro en relación con las tarifas de energía en todo el país, el presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda, dice que el gobierno solo hace anuncios, pero no aplica medidas urgentes, como las que necesita el Caribe colombiano. Como medidas gubernamentales no tenemos nada, incluso se anunció un proyecto de ley para la opción tarifaria que para el caso de aire nunca se presentó porque pues ya estamos terminando en
Atlántico, Guajira, Magdalena, estamos terminando de pagar la opción tarifaria. Dice el legislador que el gobierno no les ha cumplido a los que más necesitan. No, pues es una falta de respeto con el Caribe colombiano. El senador Efraín Cepeda ha liderado mesas de trabajo para buscar la baja de las tarifas de energía eléctrica. Por su parte, los gremios del sector eléctrico respondieron a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre las tarifas de energía. Señalaron que las empresas no son las que regulan el mercado tarifario, sino el gobierno. De esta manera, el sector eléctrico rechazó los señalamientos del presidente Gustavo Petro en contra de la industria al manifestar que la fijación de las tarifas depende del propio gobierno a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Nos quieren maltratar. Primero que éramos las utilidades del narcotráfico iguales a ellas. Igual el otro dice que aquí todos están ganando demasiado. La gente no sabe que las empresas no ponen la tarifa. Si no se aprueba por la CREC, no se puede incorporar a la tarifa ninguna cosa. Cuestionan al gobierno por no cumplir con los acuerdos en materia de opción tarifaria. Tomemos decisiones serias. Tenemos que cumplir la opción tarifaria. Se comprometió. Hasta la fecha no ha entregado la plata. Hasta ahora va $1 billón de pesos prestado, pero no ha entregado como él se comprometió. Más que señalar, hay que trabajar y tomar decisiones. Los usuarios del país están esperando respuestas. Están esperando que se busquen soluciones a temáticas, por ejemplo, como la de la opción tarifaria. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sostiene que las medidas están en marcha. Es el plan de acción que venimos desarrollando desde hace meses. Ya tenemos varias resoluciones en comentarios desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Una que tiene que ver con el precio eficiente en bolsa, otra medida que tiene que ver con los costos de la generación de energía por tecnología. El sector privado insiste al gobierno en buscar medidas en conjunto en favor del usuario. En otras noticias, el Invías afirmó que el viaducto que se construye en la vía Bogotá-Villavicencio sí cumple con los estándares requeridos y que entrará en funcionamiento cuando sea terminado. Luego de que el gerente de la empresa Coviandina, concesionaria de la vía Bogotá-Villavicencio, afirmara que el viaducto en construcción en el kilómetro 58 no cumple con las normas establecidas por el Invías, el director de esta entidad desmintió esta declaración. La estructura del viaducto del kilómetro 58 está cumpliendo con las condiciones técnicas definidas en la normativa y en los manuales del Instituto Nacional de Vías. Es importante tomar en cuenta que la velocidad de operación de esta infraestructura es de 40 kilómetros por hora. Bajo esa circunstancia es que la pendiente del 10% en el costado Villavicencio del viaducto, que tiene una longitud de 720 metros, funcionará convenientemente a las circunstancias operativas. Es decir, el viaducto y toda la estructura que estamos construyendo entrará en operación en el mes de diciembre, entre el 6 y el 10 de diciembre en función de la ejecución de las actividades. Montenegro también se refirió al anuncio de la concesionaria vial de no recibir el viaducto. Condiciones contractuales entre el concesionario y la ANI establecerán las circunstancias bajo las cuales ellos tendrán que incorporar esta infraestructura al esquema operativo de la concesión. El Invías, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura, a través del convenio que nos une y dentro del sector transporte, haremos las entregas correspondientes de la estructura para que entre en funcionamiento en el mes de diciembre. El director de Invías señaló que Coviandina desconoce las revisiones técnicas, los acuerdos realizados desde el 2022. Y en la misma vía Bogotá-Villavicencio inician los pasos alternos por los trabajos de mantenimiento en el puente militar en el sector donde la quebrada Naranjal afectó la vía. A partir de hoy y durante los próximos 10 días, la vía Bogotá-Villavicencio tendrá pasos alternos debido al mantenimiento del puente metálico 2 ubicado en la quebrada Naranjal. Vamos a iniciar con cierres totales de un periodo de 4 horas y apertura en cada sentido por 2 horas, así como lo teníamos en enero cuando hubo el incidente en los túneles de Quebrada Blanca. Coviandina informa que los horarios de apertura para el tránsito en sentido Bogotá-Villavicencio serán de 1 de la mañana a 3 de la mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 1 de la tarde a 3 de la tarde y de 7 de la noche a 9 de la noche. Para el sentido Villavicencio-Bogotá los horarios serán de 5 de la mañana a 7 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche y de 11 de la noche a 1 de la mañana. Estos puentes metálicos han estado en funcionamiento durante más de un año tras la emergencia provocada por el aumento del caudal del caño Naranjal que destruyó uno de los puentes existentes y causó daños significativos en el otro. La policía y el CTI de la Fiscalía investigan una masacre perpetrada en el departamento de Caquetá. 5 personas perdieron la vida.
5 personas fueron asesinadas en Puerto Rico, departamento del Caquetá. El hecho se presentó específicamente en la vereda El Recreo de ese municipio. Las víctimas, 3 colombianos y 2 ciudadanos venezolanos. Al parecer estaban trabajando en minería de hecho, minería ilegal, y fueron llamados por un grupo armado y retenidos y los asesinaron. La Defensoría del Pueblo había alertado mediante una alerta temprana sobre actos violentos en esta región del país. Ya son 45 en el 2024, entonces en el tema de masacres sí ha habido un incremento en comparación con el año pasado. En esa región del Caquetá operan grupos armados como el Frente Rodrigo Cadete del Bloque Sur Oriental del Estado Mayor Central, la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia y bandas criminales. En otro hecho aislado fue asesinado un firmante de paz en el departamento del Cauca. Otro firmante del acuerdo de paz fue asesinado. El hecho se presentó en Insá, departamento del Cauca. Como Gilberto Iván Quinto fue identificado el exfar asesinado. Hizo parte de un grupo de excombatientes que se acogió a la paz. Era escolta tercerizado de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Fue asesinado mientras estaba jugando fútbol con otros compañeros. También fue asesinado otra persona de la comunidad. Este firmante había hecho pues la firma del acuerdo de paz en el 2016 y había estado trabajando y estudiando incluso en La Habana, había estado estudiando medicina. Este año han sido asesinados 21 firmantes de paz. A partir de hoy y durante los próximos lunes estaremos poniendo la lupa sobre la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. En esta primera entrega hacemos un recorrido sobre su trazado y detallamos cómo serán las 16 estaciones que componen la primera línea del metro. El Metro de Bogotá es actualmente la obra de infraestructura más importante del país. Una vez esté en operación en el año 2028, será capaz de movilizar 72.000 pasajeros hora sentido, es decir, un promedio de 1 millón de pasajeros al día. Los más beneficiados serán los habitantes de los 78 barrios de Bogotá que atraviesa, pasando por encima de 9 localidades de la capital del país. Esta primera línea consta de 23,9 kilómetros y será una de las más extensas del continente, superando las de ciudades como Quito, Ciudad de Panamá, Sao Paulo o Santiago. Su costo, que ya está completamente financiado gracias a la operación conjunta entre los gobiernos nacional y distrital, supera los 22.3 billones de pesos. Esta primera línea tendrá 16 estaciones, 10 de ellas estarán integradas con Transmilenio y para el acceso a las estaciones, que estarán a 13 metros del suelo, se construirán 28 edificios. Los trenes saldrán del Patio Taller en la localidad de Bosa, en el límite suroccidental de la ciudad. Allí empezarán su recorrido por encima de la avenida Villavicencio, vía en la que quedarán las 3 primeras estaciones. La estación número 2, que es a la altura del portal de Transmilenio de las Américas, será la primera que estará integrada, conectando con la troncal de la avenida Ciudad de Cali. Después tomará la avenida 1 de Mayo, avenida en la que estarán de la estación 4 a la estación 8. Justo en la mitad de todo el recorrido está la estación 9, que conectará con la troncal de Transmilenio de la NQS y que será una de las estaciones más importantes de todo el sistema por su estratégica ubicación. La estación número 10 estará sobre la calle Primera, en el centro de la ciudad. El metro hace una curva a la altura de la avenida Caracas y allí pasará por encima de una de las troncales claves del sistema de Transmilenio. Es por ello que de la estación 11 hasta la estación número 16 habrá conexión con ese sistema. Pero detengámonos en la estación 16, sin duda la joya de la corona, pues allí se está construyendo el deprimido para tráfico mixto que va a permitir eliminar la intersección semafórica que hay en el cruce de la avenida Caracas, mejorando la movilidad en un sector clave de la localidad de Chapinero. Y por si fuera poco, en esa estación iniciará la segunda línea del metro de Bogotá. Es cierto que especialmente ese punto de la calle 72 con Caracas ha tenido algunos retrasos por imprevistos que han surgido, pero desde la empresa Metro hay una garantía clara y un compromiso con la ciudadanía. Bogotá tendrá metro en el año 2028, así lo asegura el gerente Leonidas Narváez. En marzo del 2028 iniciará la fase de operación comercial, se subirán en el metro, no tengo la menor duda, trabajamos para eso.
Colombia, Panamá y Estados Unidos anunciaron que reforzarán el trabajo conjunto para controlar la migración irregular por el Darién. Fortalecer las políticas migratorias y aumentar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que se lucran de la explotación de migrantes son algunas de las conclusiones tras la tercera reunión tripartita entre Colombia, Panamá y Estados Unidos que busca fortalecer los esfuerzos regionales en este tema. Asimismo, se comprometen los tres gobiernos a mejorar el intercambio de información. Los tres países reconocen que los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá son de alcance global e involucran a poblaciones de más de 90 nacionalidades, algunos de los cuales entraron a la región por terceros países. La migración venezolana fue otro de los temas tocados en la reunión. Para el caso de Panamá, obedece al 60% de la migración irregular y preocupa un aumento tras las elecciones en el vecino país, de acuerdo con el canciller panameño. Nuestros análisis nos están haciendo inferir que posiblemente a raíz de la situación muy peculiar que se da a propósito de los resultados electorales de Venezuela, ese flujo podría incrementar grandemente. Finalmente, el canciller de Colombia señaló que el país tiene una perspectiva distinta frente a la situación de Venezuela y agregó que está a toda la disposición de poder avanzar y mediar para facilitar una solución de fondo. Solo uno de 6 expresidentes de Colombia asistirá mañana a la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que tratará como punto principal la posición de Colombia frente a la crisis política en Venezuela. En esta carta de excusa, el expresidente Andrés Pastrana manifiesta por qué no asiste a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores consultiva convocada por el presidente Gustavo Petro. Dice que lamenta que su gobierno haya simplemente tomado nota de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso electoral y acepte la boleta de citación de la Fiscalía de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González, en cuya audiencia se pretendería encarcelarlo y coartar sus derechos políticos. Mientras que el expresidente Duque le pide al gobierno Petro tomar acciones frente a lo que ocurre en Venezuela. Exhortar a Maduro y facilitar una transición ordenada permitiendo que en enero de 2025 Edmundo González asuma la presidencia de Venezuela. Tampoco asistirán los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria y Juan Manuel Santos, quien esta tarde se excusó de ir a la Casa de Nariño. Solo irá el expresidente Samper. Voceros de los profesores de todo el país reunidos en el Senado se quejaron por el mal servicio de salud que están recibiendo. Dicen que el modelo implementado por el gobierno de Gustavo Petro aún no arranca. Quejas y reclamos fue lo que se oyó hoy en el Congreso de la República en un foro sobre a dónde va la salud de los maestros organizado por la senadora Sandra Jaimes. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los profesores están con enfermedades catastróficas, principalmente aquellos maestros pensionados retirados. Nosotros quedamos huérfanos en la atención de salud. ¿Es así o no es así, compañeros? Los medicamentos de control para los maestros no hay escasez. Es hora de que respetemos la salud de los maestros. Y por eso he sido incisiva, porque es ahora o es nunca, o es ahora que se entra a intervenir la fiduprevisora. Le pido a los entes de control y que se revise cómo vienen siendo los manejos de los recursos de la salud del magisterio. La administradora de Recursos para la Salud giró más de 7 billones de pesos a las EPS e IPS del país por atención de pacientes. Entre enero y julio de este año, la ADRES, administradora de los recursos públicos de la salud, giró por concepto de UPC 49.46 billones de pesos. Al régimen contributivo se enviaron 25.27 billones y al régimen subsidiado 24.19 billones de pesos. Solo en junio se giraron 7.14 billones de pesos por atención de pacientes. Como se ordenó en una resolución, el giro directo a clínicas, hospitales y proveedores ha aumentado desde mayo. Para el séptimo mes del año se ubicó en 4.59 billones de pesos, lo anterior para 3.593 IPS.
La vicepresidenta Francia Márquez desmintió los rumores de una supuesta hospitalización tras presentar un malestar de salud. A través de las redes sociales se aseguró que la alta funcionaria acudió a una entidad de salud tras presentar síntomas de gastritis, por lo que se realizó una serie de exámenes rutinarios que no requirieron de hospitalización ni presentaron un riesgo para su salud. La policía de Colombia y de Panamá, en coordinación con el FBI, incautaron más de 2 toneladas de cocaína que tenían como destino Centroamérica. Autoridades de Colombia, de Panamá y la DEA incautaron en las últimas horas 2.013 kilos de cocaína. Además, se dio la captura de 5 personas en aguas marítimas de Panamá, que se desplazaban en 2 lanchas rápidas, las cuales habrían zarpado del Pacífico colombiano. La primera de ellas al este de Punta de Coco, donde fueron incautados 1.400 kilos de cocaína. La segunda fue interceptada en Búcaro, provincia de Los Santos, donde fueron incautados 600 kilos de esta misma sustancia. Según la DIGIN e Interpol, la cocaína incautada pertenecería a una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes. Las fuerzas militares desarticularon un mega laboratorio usado para la producción de cocaína. Según las autoridades, se trata del laboratorio más grande encontrado de los últimos años. La operación se realizó en Putumayo. El lugar tenía capacidad para procesar 5 toneladas mensuales de cocaína. Cayeron las denuncias por hurto de celulares en Bogotá. En zonas como el centro y las estaciones de buses de Transmilenio se sigue concentrando este delito. Según el más reciente informe de la Secretaría de Seguridad, el robo de celulares bajó 42% en la capital. Es una reducción de las denuncias de hurto de celulares en un 42%. Y esta reducción del hurto de las denuncias se da en un marco en el cual el gobierno del señor alcalde Galán, durante los 8 meses corridos, ha invitado a los ciudadanos a que denuncien. Son 13.824 denuncias menos este año, comparado con el mismo periodo de 2023. El esfuerzo que se ha hecho en Transmilenio, donde hay una reducción de entre el 30 al 33% en las denuncias de hurtos, y adicionalmente el trabajo en el espacio público y contra los centros de receptación, ha dado un resultado positivo. Desde la comandancia de Transmilenio de la policía se confirma que se han capturado a 1.206 personas en flagrancia, quienes son sorprendidas robando celulares. En el Consejo de Bogotá se aprobó en primer debate la llamada armonización presupuestal del distrito. La armonización presupuestal que se debatió hoy en el Consejo de Bogotá es el cruce entre el presupuesto de la alcaldía de Claudia López y el actual, la de Carlos Fernando Galán. La mayor participación en esta edición la tiene la Secretaría de Salud con 171.000 millones, igualmente el IDU con 149.000 millones. Estamos hablando en total ese presupuesto de más de 690.000 millones de pesos. Hemos solicitado recursos para todo el sector cultura, para la ampliación del estadio de techo, para los festivales populares que tiene la ciudad de Bogotá, los festivales al parque, indudablemente para todo el tema y agenda cultural que tiene la ciudad de Bogotá. Ahora pasa a segundo debate, que será el viernes 30 de agosto en sesión plenaria para discusión y aprobación de los 45 concejales. El rector del Centro Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denunció falta de transparencia en los comicios. Kiev sufrió uno de los ataques aéreos más intensos de los últimos meses. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CM. ¿700.000? Uf. Sí, Dani recibió 700.000 pesos por abrir en línea su cuenta de nómina BBVA. BBVA. El rector principal del Centro Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, por medio de un comunicado, expuso las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral y la falta de transparencia que este tuvo, en el que confirmó que sí hubo cierre de mesas de votación, por lo que se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación. Kiev sufrió uno de los ataques aéreos más intensos de los últimos meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que más de 200 drones y misiles causaron daños en la infraestructura energética, estrategia que, según Kiev, tiene como objetivo privar a los ucranianos de la electricidad y la calefacción durante el próximo invierno.
El expresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia Donald Trump sugirió que podría retirarse del debate programado por la cadena ABC News con la vicepresidenta Kamala Harris el 10 de septiembre, al considerar que el medio es hostil hacia los republicanos. La reactivación económica ya empezó y se está reflejando en la recuperación de grandes empresas que se encontraban en procesos de insolvencia. Así lo manifestó el superintendente de sociedades, Billy Escobar. Estas son las razones que llevan al superintendente de sociedades, Billy Escobar, a pensar que la reactivación económica ya se refleja con el salvamento de empresas en crisis. Esa reactivación económica que se ha empezado a sentir ya se está sintiendo a través de los procesos judiciales y día a día estamos viendo empresas que están saliendo adelante, que están salvando sus proyectos porque llegan a acuerdo con los empresarios. El superintendente mencionó algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, Buffalo Wings, por ejemplo, Alberto BO5, por ejemplo, las tiendas de Don Gediondo, por ejemplo, Bioenergy, por ejemplo, PDVSA, gas, o sea que todos los sectores están llegando a acuerdos y eso es un mensaje muy alentador que le queremos enviar al país. Sin seguridad es imposible asegurar la reactivación económica. Así lo advirtieron los gremios de la producción a la directora administrativa de la presidencia, Laura Sarabia. La reunión estuvo liderada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, quien escuchó las preocupaciones de los principales sectores productivos del país. Que sin seguridad no vamos a ser capaces de reactivar realmente el país, razón por la cual es tan importante que pudiéramos dar esta conversación el día de hoy. Nosotros estamos muy preocupados porque sin seguridad no hay reinversión, no hay reactivación y por eso venimos reuniéndolos por más de 14 veces. Se espera que la reunión sirva como base para avanzar con políticas públicas que garanticen la reactivación económica. Aquí lo que estuvimos haciendo es mirar hacia adelante y buscar cuál es ese compromiso del gobierno, cómo podemos nosotros interactuar. Tras escuchar las preocupaciones de los gremios, el gobierno deberá avanzar en la estrategia de seguridad y reactivación. Se radicó en el Congreso el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva para eliminar a los morosos de las centrales de riesgo siempre y cuando se pongan al día con los pagos. La iniciativa contempla que los deudores morosos que se pongan al día con sus obligaciones sean borrados de las bases de datos de centrales de riesgo, lo que favorecería su historial crediticio. Previamente el Congreso ya había aprobado una ley en el mismo sentido, que estuvo vigente desde el 29 de octubre de 2021 hasta el 30 de octubre de 2022, por lo que con la nueva iniciativa se buscaría otro año para otorgar el alivio. Si pagan sus deudas, puedan salir de las centrales de riesgo, es decir, puedan ser sujetos de nuevos créditos en Colombia. Según el representante a la Cámara Alejandro Campo, autor del proyecto, serían al menos 5 millones de colombianos que se podrían beneficiar, principalmente personas que se endeudaron en la pandemia. Porque en Colombia existe una tradición que aquella persona que tiene una deuda y se demora en pagar, a pesar de que paga, sigue reportado cuando aún ya no le debe al banco. El proyecto iniciará su trámite esta legislatura. La Contraloría alertó por el billonario pago que tendría que hacer el gobierno tras congelar las tarifas de peajes. En enero de 2023, el gobierno Petro ordenó mediante un decreto congelar el aumento de las tarifas de los peajes. Esa decisión, según la Contraloría, ahora podría costarle al país cerca de 1 billón de pesos. La advertencia se emitió luego de un análisis financiero que concluye que la medida activó el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI. Esto llevó a que tuviera que pagar la compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes. La Contraloría señala que la afectación en 2023 alcanzó a los 610.000 millones y que de no autorizarse prontamente el ajuste de más de 4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los 410.000 millones de pesos. Dice la Contraloría que esos dineros deberán ser pagados por la ANI con cargo al presupuesto general de la Nación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,97% a 1.343 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 15,26% a 219 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 3,82% a 3.270 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 36.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,69% a 8.800 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.023 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un negro cuesta 4.499 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 49 centavos. El azúcar se transó en 19,4 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 14 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.075 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CM.